Buenas noches, hermanos. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Déjenlo allí marcadito porque ahí vamos a estar leyendo. ¿Ok? ¿Está bien? Ya, ok. Hoy en día todos estamos metidos en una carrera que parece que nunca se va a acabar. ¿Cómo es eso una carrera? Si agarramos un bus, si para ir al trabajo agarramos un bus, agarramos el primero que viene y ya más o menos sabemos cuál bus va más rápido, cuál bus va más lento, ya más o menos sabemos quién corre más que otro y ellos van súper rápido. Si tomamos un taxi, es igual. El taxi, mientras más rápido vaya, deja a ese cliente y busca otro. Gracias, hermana. Busca otro pasajero y así va poco a poco hasta llegar a su cota. Igual nosotros salimos, nos levantamos, alistamos las cosas, nos alistamos rápido, salimos apurados del trabajo, llegamos a nuestro trabajo. Igual cuando salimos del trabajo vamos apurados a la casa y así todo el día estamos en un corre-corre. En este versículo, en esta porción de la palabra del Señor, nos dice en el versículo 23, ¿me acompañan por favor? 1 Corintios capítulo 9, versículo 3. ¿Todos lo tienen? Perdón, 1 Corintios 9, versículo 23. Versículo 23. Nos dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí podemos ver, hermano, que él nos dice que hay una carrera, una pelea, y él mismo domina su cuerpo. ¿Para qué? Para no ser eliminado. Entonces, si nosotros vemos hoy en día, aquí en Perú, el mayor deporte que le gusta al peruano, ¿cuál es? El fútbol. El vóley, muy poco. Pero el deporte que más siguen acá es el fútbol. Y si nos ponemos a ver las noticias del fútbol, siempre los equipos se están actualizando de jugadores. Un técnico, otro técnico, un delantero, un mediocampo, y cada vez se van actualizando. ¿Por qué? Porque no están en un constante seguimiento. Hay un testimonio de un jugador, que ese jugador juega en Estados Unidos, la mejor liga que hay en el mundo de béisbol está en Estados Unidos, y ese jugador estuvo en un momento muy bajo de su carrera. Era excelente, pero estuvo en un momento muy bajo de su carrera. Él dice que empezó la temporada, con 5 jonrones, no le iba mal, puso en todas las manos de Dios y empezó a irle mejor, empezó a mejorar. ¿Por qué? Porque dejó todos en las manos de Dios. El tema de esta noche es la carrera de día a día. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el tiempo que usted nos da para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está esta noche acá. Usted sea el que habla a través de mí, Padre. Yo preparé este mensaje, pero sea usted, Señor, llegando a los corazones, Padre, así como usted ha hablado a mí mientras preparaba esta enseñanza. Usted también habla a la vida de ellos, Señor. Yo no sé cómo están sus corazones, sus pensamientos, pero usted sí sabe, Padre. Le pedimos que usted sea el que
hable en nuestras vidas y que todo lo que se vaya a tomar decisiones esta noche, Dios, pueda ser agradable a ti. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La primera epístola de Pablo, le voy a leer algo acá. La primera epístola de Pablo a los Corintios, que es esta primera carta, fue escrita durante la prolongada estadía del apóstol Pablo en Éfeso. Pablo estaba muy preocupado por el estado de la iglesia de Corinto, que él había fundado hace algunos años. Les había escrito ya una vez para ponerlos en guardia contra la inmoralidad a su alrededor. Lo mismo que estamos viendo hoy. Si vemos a nuestra iglesia, hay inmoralidad a nuestro alrededor, hay inmoralidad que hay alrededor. Y hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos de caer en algún problema. Ninguno de nosotros estamos exentos de desviarnos. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo les manda cartas, los ayuda a ellos, los motiva a seguir adelante. Corinto es una ciudad sobre el canal que divide el istmo, recuerden esta palabra, istmo, del mismo nombre. Es la divisoria entre Peloponeso y Helade. Era la capital de la provincia de Acaya. Pablo visitó la ciudad fundada por Julio César un siglo después de la caída de una de Corinto, anterior a la misma localidad. Era un gran centro de tráfico comercial en la ruta de Roma hacia Oriente, y era también rica, pero muy inmoral. Un istmo, la palabra que le dije que recordaran, un istmo es una estrecha franja de tierra que une dos masas de tierra más grande, como dos continentes o una península y un continente, y que a su vez separa dos cuerpos de agua. Entonces, había unos juegos en esa ciudad que se llamaban los Juegos de Istmo. Se refiere principalmente a los Juegos Ístmicos, en una de las competencias deportivas y religiosas de la antigua Grecia. Entonces, estamos viendo que los deportes no son de ahora, tienen muchos años los deportes. Ok, de las competencias deportivas y religiosas de la antigua Grecia, celebrados en Istmo de Corinto, en honor al dios Poseidón. Entonces, imagínense ustedes los deportes de dónde vienen. Y vemos que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto de un tema que ellos sabían. ¿Cuál era ese tema? El deporte. A nosotros nos gusta el fútbol. A ellos les gustaba el deporte. Entonces, él les habló en este capítulo, él les habla de un tema que ellos conocen. ¿Cuál es? El deporte. Si nosotros, no sé cuántos de ustedes han logrado practicar algún deporte o estar en alguna disciplina, pero yo desde pequeño siempre me ha gustado el deporte, el béisbol, el fútbol, natación, y siempre he estado en deporte. La vida de un deportista de alto rendimiento no es tan fácil, hermano. No es tan fácil así como nosotros vemos. ¿Por qué? Porque tiene sacrificios, muchas horas de trote, de ejercicios. Cualquier deporte profesional requiere de atletas comprometidos. Un atleta profesional a menudo dedica varias horas del día. ¿Para qué? Para ser mejor en su área. ¿Ustedes se imaginan que yo así con este peso vaya a nadar 500 metros? No puedo. O vaya a practicar salto alto. No puedo. ¿Por qué? Porque mi contextura no me deja. Entonces, los atletas se preparan mucho. ¿Para qué? Para poder llegar a un fin. Muchos de ellos dejan su
comodidades, dejan sus casas, dejan sus familiares, hasta inclusive dejan sus países. ¿Para qué? Para poder lograr el éxito, para lograr ser mejor que otros atletas. Muchos de ellos hacen el sacrificio y es lo que nos lleva al primer punto. Vamos a 1 Corintios 9, vamos a leer versículo 24. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con sus vistas. Versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Voy a leer eso. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, aquí el apóstol toma el ejemplo de los atletas de esos tiempos y hace una comparación, y vemos que la comparación que hace es con la vida de un creyente. El primer punto que vamos a ver esta noche es la disciplina. Es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina? Muchas veces escuchamos esa palabra. En el colegio, en el deporte, en los trabajos hay que tener disciplina, pero vamos a ver qué es la disciplina. Dice, de acuerdo a lo que investigué en internet, dice, es la capacidad de una persona para regular sus impulsos. Es la capacidad de una persona para regular sus impulsos y emociones, actuando con orden, constancia y autocontrol. Lo que muchas veces muchos atletas no tienen. Si nosotros nos ponemos a ver fútbol, se pelean, se empujan, se insultan. Eso no es autocontrol. Entonces, seguimos. Para alcanzar metas específicas implica la habilidad de mantenerse enfocado en los objetivos, incluso cuando surgen desafíos o la motivación flaquea. Y es fundamental para el crecimiento personal, profesional y para cumplir responsabilidades. Vemos que la disciplina es un concepto bien amplio, ¿no? Que abarca varias áreas de nuestras vidas que muchas veces nosotros somos débiles. Si vemos en la actualidad, a nadie le gusta ser disciplinado. No nos gusta ser disciplinado. Yo soy así, es mi manera de ser. Si quieres, me aceptas. Y si no, bueno, triste por ti. Muchas veces somos así. Entonces, vemos en la actualidad que a nadie le gusta ser disciplinado. En el deporte, los que siguen el fútbol, vemos como muchos profesionales han perdido su carrera por no tener disciplina. Uno de ellos, uno de los mejores del mundo. Yo lo he seguido, lo seguía muchos años. Ronaldinho, uno de los mejores futbolistas del mundo. Jugadas impresionantes, pases únicos. El problema de él fue su comportamiento. Fiestas, mujeres, iban a entrenamientos tomados y poco a poco su rendimiento fue cayendo, ya no lo aceptaban en otros equipos, hasta preso estuvo últimamente. Tuvo el éxito a no tener nada, a estar preso. Y si vemos en internet hasta lo hacen famoso. Dice, Ronaldinho lo ha tenido todo, que hasta campeón en la cárcel fue. No da risa, pero le hacen publicidad a eso, hermanos. Cueva, uno de los mejores jugadores, para mí, de Perú.
uno de los mejores, también estuvo implicado en fiestas. Tuvo pelea con otros jugadores y su rendimiento también bajó. Uno de los mejores de Venezuela, Soteldo. Muchos lo recuerdan porque jugaba en Brasil, jugó en México, jugó en Venezuela. Hermanos, y su rendimiento bajó. ¿Por qué? Por no tener disciplina. Vemos como muchos jugadores no tuvieron una disciplina necesaria para poder continuar en su máximo nivel. Así Pablo nos enseña que debemos disciplinar nuestros cuerpos para tener una buena vida cristiana. Él dice que disciplina su cuerpo. Pero ¿cómo lo vamos a disciplinar, hermano? Como dice Pablo, que lo castiga, lo golpea. No, hermano, no vamos a castigar a nuestro cuerpo así. ¿Cómo lo vamos a disciplinar? Viniendo a los servicios, los domingos en la mañana, los domingos en la noche, leyendo su palabra, haciendo nuestro discipulado, meditando en ella, aprendiendo versículos de memoria, investigando. Es difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros trabaja. La mayoría de nosotros tiene actividades en el día a día. ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder llevar la comida a la casa. Llegamos cansados, agotados, empezamos a leer la Biblia, nos quedamos dormidos, empezamos a orar, nos quedamos dormidos arrodillados y perdemos esa disciplina. Pablo dice que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre al Señor. Es lo que dice él. Entonces nosotros debemos cada día entrenarnos, debemos cada día capacitarnos en la palabra del Señor para ser mejores cristianos. Una vez que nosotros somos salvos, no queda allí, hermanos. La vida cristiana no queda allí. ¿Por qué? Porque Pablo dice en otra porción de la palabra del Señor que nosotros somos como bebés, que debemos tomar primero la leche y después comer algo sólido. Una persona que llega nuevo a los caminos del Señor, no lo vamos a poner dar clase escuela dominical. Tiene que aprender, capacitarse, ver cómo enseña, leer, hacer su discipulado. Cada día, hermanos, esa persona debe ir creciendo. Vamos a Filipenses, capítulo 2, sin perder 1 Corintios. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Hermanos, yo a veces llego cansado. ¿Cómo hago para leer? ¿Cómo hago para disciplinar mi cuerpo? Vamos a leer este versículo, esta porción. Capítulo 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que pone en nosotros el querer, pero nosotros es el que vamos a hacer la parte del hacer. Nosotros es el que vamos a dar esos pasos. Tenemos discipulado, hay servicio, hay cosas que hacer en nuestra iglesia, pero no somos disciplinados en las cosas del Señor. No somos disciplinados. Queremos que otros hagan. Estamos cómodos, sentados. Es cómodo verlo de aquel lado. Pero hermanos, también nosotros debemos disciplinar a nuestro cuerpo. ¿Qué dice Pablo? Lo pongo en servidumbre. Pongo mi cuerpo en servidumbre. Entonces, hermanos, nosotros queremos ser mejores cristianos. Vamos a poner nuestro cuerpo en disciplina. ¿Cómo? Trabajando para el Señor. Trabajando para Él. Cada día como atletas esforzados. ¿Por qué? Porque al final nos va a dar una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La corona. Hermanos, a final de año me van a dar una corona. No, hermano, nosotros no le vamos a dar una corona. Dios es el que nos va a dar la corona. Pero si lo hacemos de corazón, si estamos cada día trabajando para Él. Imagínense algo. Un nadador. Ustedes no sé si han visto las Olimpiadas. Las Olimpiadas pasan cada 4 años. No sé si lo han visto.
Para mí las Olimpiadas es lo mejor que hay. En deporte es lo mejor que hay, la excelencia. Si ustedes ven los que son nadadores, ellos tienen sus espaldas más o menos así de este ancho y su cuerpo más o menos así de este ancho. Son muy delgados, pero su caja torácica es muy ancha. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan los pulmones para poder aguantar la respiración debajo del agua. Y sus brazos parecen larguísimos. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan esa parte de su cuerpo. Si ustedes ven a un levantador de pesas, el levantador de pesas es un poquito más gordo, más fornido, no tan delgado. ¿Por qué? Porque imagínense levantar 200 kilogramos. Imagínense que nuestro hermano Ismael trata de levantar 200 kilogramos. ¿Va a poder? No va a poder. ¿Por qué? Porque al momento de levantar o se le sale la columna o se queda sin brazos. ¿Por qué, hermanos? Porque cada cuerpo, cada atleta está diseñado para cierto deporte. Pero nosotros, el Señor nos prepara a nosotros. Nosotros lo que debemos estar es dispuestos para trabajar por el Señor. Usted no sabe qué hacer. Ora al Señor. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy. Pongo mi cuerpo en servidumbre para ti. Dentro de poco tenemos una chocolatada. Y todos los domingos, hermano, ¿quién quiere trabajar? ¿Quién quiere hacer? Hermanos, pídale al Señor que usted pueda trabajar en la chocolatada. Y le aseguro que al final de esa chocolatada va a estar súper cansado, agotado, pero va a estar feliz. Va a estar feliz porque trabajó para el Señor. Puede estar cansado, sus pies pueden estar que le explotan, puede estar sin voz, pero el Señor es el que va a dar la alegría a su corazón. Pablo dice acá en su palabra que él ponía su cuerpo en servidumbre. Pero nosotros, ¿estamos dispuestos para trabajar para él? Si leemos en 1 Corintios, regresemos allá por favor, 1 Corintios versículo 27, dice, 1 Corintios 9, 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Hermanos, a veces nosotros ponemos a trabajar para el Señor y a veces nos desanimamos. Ustedes vieron el video que yo puse hace rato del pelotero, del jugador de béisbol, él es venezolano, y él estaba deprimido. ¿Por qué? Porque no había hecho nada, no había bateado como era. Y lo puso todo en las manos del Señor y Dios lo ayudó a ser mejor. Hermanos, ¿estás cansado? Ponlo en las manos del Señor. Hermanos, ¿no sabes qué hacer? Ponlo en las manos del Señor. Disciplina tu cuerpo a buscar del Señor. Disciplina tu cuerpo a hacer primero lo que el Señor dice para que luego Él te pueda bendecir. Entonces, el primer punto es la disciplina. Segundo punto, 1 Corintios 9, versículo 25. Dice, todo aquel que lucha de todo, ¿qué dice? Hermano, estoy solo, creo. A ver, vamos a repetir, ¿ya? Versículo 25. Todo aquel que lucha de todo, de todo se abstiene. Abstenerse. Cuando un atleta está entrenando o en competencias, lleva ciertas normas que debe cumplir, ¿ok? Y estas normas no son fáciles. No son fáciles, hermano. Entonces, debe llevar, como ya vimos, la disciplina y luego abstenerse. ¿De qué se va a abstener un atleta? Primero, hacer una dieta que lo ayude a él a poder estar acorde a las exigencias deportivas que él vaya a tener. Por ejemplo, si es un nadador, no va a comer un plato así grande de carne, de arroz. No, ellos llevan una dieta.
Si ustedes ven los deportistas, los futbolistas se quedan en hoteles y ellos tienen hasta chef que les hacen su dieta. ¿Por qué, hermano? Porque ellos deben abstenerse de ciertas cosas para comer. Pero muchas veces nosotros no nos cuidamos. ¿Cómo es eso? No nos cuidamos. Llevar una dieta que nos ayude a alimentarnos. Una de esas dietas es leer la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, ¿me estoy alimentando? No me estoy alimentando. Si un bebé, cuando nace, ¿qué es lo primero que debe tomar? Leche. ¿De quién? De su madre. Tiene que darle pecho para que el bebé pueda tener buenas defensas, para que el bebé pueda ir creciendo. ¿Ok? Entonces, la leche lo va a ayudar a él. Es igual nosotros, hermanos. Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no cuidamos nuestra salud, ¿cómo vamos a poder trabajar para el Señor? No vamos a poder, hermanos. Muchas veces nosotros no nos cuidamos, muchas veces nosotros, nuestro propio cuerpo, no lo cuidamos y estamos como que si no nos importara. Y ¿saben algo, hermanos? En 1 Corintios capítulo 6, 2 hojitas más atrás, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, sin perder, capítulo 9, ¿ya? Dice, 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, aquí nos dice que nuestro cuerpo es del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, cuando lleguemos a cierta edad, cuando sigamos avanzando en nuestra edad, nuestro cuerpo no va a ser igual que cuando teníamos 20 años. Digo teníamos porque yo tengo 38 y ya mi cuerpo no reacciona igual que cuando tenía 20. Yo cuando tenía 20 años, yo jugaba fútbol, voleibol, béisbol, natación, hacía todo en un día y estaba sin ningún problema. Ahora juego fútbol, juego 1 hora y me tengo que recuperar 3 días, 3, 4 días. Hermanos, yo cuando caí mal en Andahuaylas de la hernia, yo estaba muy asustado. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el deporte. Y cuando caí mal con la hernia, lo primero que el doctor me dijo fue 0 deporte. Hermanos, eso para mí fue algo wow. Yo dije, más nunca voy a hacer deporte. Eso fue lo que a mí más me chocó. Y yo le pregunté, lo primero que le pregunté al doctor fue, yo no le pregunté ni siquiera que si podía correr, caminar. Yo le pregunté fue, ¿y más nunca puedo hacer deporte? Fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué? Porque ese era mi temor. Y el doctor me dijo, sí, se ríe, ¿no? Sí, vas a poder hacer deporte, pero de 1 año todavía tienes que esperar. Pero no puedes tener sobrepeso. Ok, pasó el tiempo, pasó ese año, y antes del año, hermano, gracias al Señor, ya yo estaba jugando fútbol, ya yo estaba corriendo, ya estaba haciendo ciertas actividades. ¿Por qué? Porque adelgacé, gracias al Señor, la familia de mi esposa me recibió acá, me ayudaron, y pude tener mi recuperación bien. Y gracias al Señor hoy puedo hacer deporte. Pero hermanos, hoy en día yo estoy sobrepeso. Y a veces yo llego a mi casa que no puedo hacer nada. La hernia me duele por el sobrepeso. ¿Y qué es lo que yo le he dicho a mi esposa? Voy a comer menos. Y trato de comer menos, hermano. Pero a veces es imposible. ¿Por qué? Porque a veces llego y me tienen el almuerzo en la cena y me sirven como si fuera un almuerzo, como si yo no hubiera comido en un mes. Pero, hermanos, yo a veces digo, gracias Señor, pero un poquito menos. Hermanos, yo mismo debo disciplinar mi cuerpo. Debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque si yo no me cuido ahorita, cuando yo llegue a los 45 años, no voy a poder ni caminar. Entonces, ¿quién va a enseñar a los niños? ¿Quién va a estar ayudando si nosotros no cuidamos a nuestro cuerpo? Debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el lugar del Espíritu Santo.
nuestro cuerpo también da testimonio. ¿Por qué? Porque otras personas ven. Imagínense que yo esté enfermo. No, pero este varón siempre se la pasa enfermo. Y eso que va a la iglesia, no fuma, no toma, pero siempre está enfermo. Hermanos, también debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestras arterias, nuestras circulaciones. Debemos cuidarlo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ir a los campamentos. Me gusta ir y trabajar en los campamentos. Imagínense que un día hagan un juego y yo diga, ok, todos los consejeros van a ganar puntos para sus equipos y yo no pueda porque tengo sobrepeso. Hermano, debemos cuidar nuestro cuerpo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, para nuestros hijos. Yo he visto cada vez que el hermano Irving agarra a sus hijas y las lanza y la agarra y se agarra una y agarra la otra. Hermanos, ¿por qué debemos cuidar a nuestro cuerpo? Para que en un futuro no nos afecte. El atleta se abstiene de toda distracción para poder tener una buena concentración. En las Olimpiadas, cuando son las Olimpiadas, ellos alquilan grandes hoteles para que estén las mujeres de un lado y los hombres de otro lado. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos lugares, como son incrédulos, muchas veces tienen relaciones sexuales y pierden la concentración de los deportes. Entonces, también no dejan que ellos lleven familiares, que se queden en los hoteles con familiares para poder tener una buena concentración, para tener resistencia, y ellos se abstienen de ciertas cosas en las Olimpiadas. Hermanos, nosotros también debemos abstenernos de ciertas cosas que sabemos que nos distraen de la palabra del Señor. Hebreos 12, sin perder 1 Corintios, Hebreos capítulo 12, versículo 1, del 1 al 3, dice, Hebreos 12. Si no lo tienen, aquí está en la pantalla. ¿Ok? Si no lo consigan, ahí está en la pantalla. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí vemos que dice que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Él sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo dice que él golpeaba su cuerpo, él se abstenía de muchas cosas. ¿Para qué? Para servir al Señor. Hermanos, nosotros también debemos dejar cosas que nos distraen. El internet, las redes sociales, el trabajo. Ojo, no estoy diciendo que dejemos el trabajo, pero no pongamos primero el trabajo que las cosas del Señor. No pongamos primero nuestra familia que las cosas del Señor. ¿La familia es importante? Sí, es importante. No estoy diciendo que no. Pero si nosotros enseñamos a nuestra familia que importante y primer lugar es Dios, nuestra familia también va a seguir en los pasos de Dios. Si yo en mi casa soy una cosa, en el trabajo soy otra cosa y en la iglesia soy otra cosa, mi familia, mis hijos no van a seguir mis pasos, sino que van a hacer lo mismo que yo, van a hacer una cosa en un lugar, otra cosa y otra cosa. Hermanos, debemos abstenernos de muchas cosas y seguir a nuestro Señor. Tercer y último punto. Un solo ganador. Versículo en 1 Corintios 9,
versículo 23 y 24. Dice, 1 Corintios 9, 23, 24. Aquí está en la pantalla, si no lo consiguen. Y dice 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En las Olimpiadas, antes en tiempo de Grecia, o sea, en esos tiempos, ellos hacían su mayor esfuerzo para ganar una corona de hojas de pino o de olivo. Imagínense, en ese tiempo el trofeo, el premio era una corona de pino o de olivo. Una corona que a los días se marchitaba. ¿Por qué? Porque cuando ustedes cortan unas hojas, ellas pueden durar una semana, pero ya a la semana ya se empieza a perder el color, pierde su brillo, se seca y hasta se parte. Entonces, ellos se esforzaban mucho para tener una corona que no iba a tener mucho tiempo. Hoy en día, las cosas han cambiado. Hoy en día hay en las competencias medalla de oro, de plata y de bronce. Cuando hubo las Olimpiadas en Atenas, ellos daban una corona de olivo y aparte les daban sus medallas. Entonces, hermanos, acá podemos ver que ellos se esforzaban, ¿para qué? Para poder lograr su premio. En las Olimpiadas van muchos países, cantidades de países, hermanos. Si ustedes se ponen a ver las Olimpiadas algún día, eso es país desde la A hasta la Z. Todos los países, aunque sea un atleta, mandan, pero todos los países participan. Y en el año 2021, que fue Tokio 2020, no lo hicieron en el 2020, sino lo hicieron en el 2021, Venezuela llevó una atleta llamada Yulimar Rojas. Esa atleta, en las Olimpiadas anteriores, en el 2016, ella quedó de segundo lugar. La que ganó el oro fue una colombiana en salto triple. Le ganó por una milésima, pero le ganó. Y en las Olimpiadas 2021, ella gana medalla de oro. En Tokio 2020, ella gana medalla de oro. Ese día yo fui a jugar fútbol allá en Andahuaylas. Y yo llego y me meto en internet y empiezo a ver las Olimpiadas y veo que ella está participando y ella gana. Hermanos, y yo empecé a llorar. Y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y yo, ella nunca me había visto llorar. Bueno, sí, cuando nos casamos. Pero de resto nunca me había visto llorar. Hasta esa vez. ¿Pero por qué lloras? Es que ganó. ¿Y por qué lloras? ¿Por qué ganó? Hermanos, no fue porque ella ganó, sino fueron sentimientos encontrados de recordar cosas de lo que yo hacía en mi país, de cómo los venezolanos se esforzaban, y fue algo muy bonito y cosas que yo recordaba en mi país, y ver las Olimpiadas con mi familia desde temprano hasta la tarde, cosas que extrañaba. Y con mi esposa, como a ella no le gustan las Olimpiadas, ok, las veía, ya estás viendo las Olimpiadas, ya ok, pero cosas que para uno que ha hecho deporte son cosas importantes y más de su país. Entonces, hermanos, acá la cosa es que ellos, para esforzarse, invierten tiempo, invierten dinero, muchos años de entrenamiento para ganar una medalla. 4 años para ganar una sola medalla, una medalla de oro. Entonces, cuando ustedes ven las Olimpiadas, el que gana empieza a llorar de la emoción, hermanos. ¿Por qué? Por los sacrificios que hacen. Pero nosotros, dice que hay un solo ganador. ¿No sabéis? Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Si nosotros empezamos a trabajar por el Señor, si nosotros empezamos a trabajar,
acá en la iglesia o a compartir su palabra, nosotros no vamos a obtener ningún premio, hermano. Todo el premio es para la honra y la gloria del Señor. Si usted tiene una persona, un familiar, que usted está orando por él para que él sea salvo, usted no es el que lo va a ganar para Cristo. Usted lo va a compartir la palabra del Señor, pero el Señor es el que va a hacer que ese corazón se humille delante de Él. Muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas, queremos compartir con muchas personas, pero el Señor es el que hace el cambio, hermanos. Pero si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no entrenamos, si nosotros no nos disciplinamos y no nos abstenemos, esas personas difícilmente van a llegar a los pies de Cristo. Gálatas 2:20, se los voy a leer. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Dice, ya no vivo yo, hermanos. Si usted aceptó a Cristo como Salvador personal, ya usted no le pertenece a usted. Ya usted le pertenece a Cristo. Ya el Señor es el que debe dominar en su vida. Pero muchas veces somos rebeldes. Somos como los jugadores de fútbol. Queremos hacer nuestra propia voluntad. En estos días, el viernes fui a jugar béisbol. Y estaba escuchando una pareja que estaban hablando. ¿Tú has ido a la iglesia? No. ¿Por qué? No, porque esos cristianos son mentirosos, son ladrones, los pastores son ladrones, quieren obligar a uno, quieren que yo cambie mi vida, quieren cambiar mi forma de pensar. Y yo los escuchaba nada más, ¿no? Como están hablando, yo no me puedo meter en conversación ajena, ¿no? Y ellos hablaban y se decían, y yo pensaba dentro de mí y yo decía, es cierto lo que ellos dicen. Cuando una persona va a una iglesia, los obligan. Y cuando te obligan, no deberías estar en esa iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a hacer el cambio en ti, no la persona. Si tú sientes que te están obligando a algo, hermano, está mal. ¿Por qué? Porque el Señor es el que debe hacer el cambio en ti. Si tú sientes la necesidad de cambiar algo en ti, cámbialo. Es el Señor que lo está haciendo. Si tienes esa necesidad, yo uso, me gusta usar chores, me gusta ir a la iglesia en chores, en polo. Ok, está bien, puedes venir. Pero si sientes que el Señor te está hablando y que debes cambiar tu manera de vestir, hazlo. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo algo en ti. Si sientes la necesidad de trabajar con los niños, hazlo. Si sientes la necesidad de mover una silla y ponerla allá cuando los hermanos están recogiendo la silla, hazlo. ¿Por qué? Porque el Señor usa cualquier medio para tú trabajar, para tú involucrarte en las cosas del Señor. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 y 8. Vamos todos para allá, por favor. El último versículo que vamos a buscar esta noche. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Ahorita la van a poner en la pantalla. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo para mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, nosotros debemos disciplinar nuestro cuerpo. Nosotros debemos abstenernos. Nosotros, cuando estemos en la presencia del Señor y nos entregue las coronas, esas coronas no son de nosotros, esas coronas son del Señor. Todo lo que hacemos nosotros hoy en día es para el Señor. Si tú
haces bien las cosas para el Señor, Él te va a bendecir. Pero si haces las cosas mal para el Señor, va a venir castigos a nuestras vidas. En un versículo dice, ay de aquellos que le hacen daño a mis pequeños. Hermanos, tengamos cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos. Dice el versículo 27 al final, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, eliminado no significa que vamos a morir, sino significa desaprobado. Hermanos, esta enseñanza es de motivación, no es para regañar. Mientras yo preparaba esta enseñanza, yo mismo vi tantos errores que tengo. Tantos errores. Pero también sé que el Señor me da otra oportunidad. Si estamos hoy acá sentados escuchando la palabra del Señor, el Señor te está dando otra oportunidad. Aprovecha cada oportunidad que Dios te da para trabajar para Él. Y esperemos su venida. Si el Señor no ha venido hoy, sigamos trabajando. Si no ha venido la próxima semana, sigamos trabajando. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando más oportunidades para trabajar para Él. Conclusiones. Disciplinemos a nuestros cuerpos para ser mejor cada día para el Señor. Cuidemos a nuestros cuerpos y hagamos la voluntad del Señor. Trabajemos para el Señor, ya que está cerca su venida. Y las recompensas y las fuerzas, el que nos las da es el Señor. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te doy gracias por este momento. Gracias Dios, Padre, por el apóstol Pablo, Señor. Que él también es humano, fue humano así como nosotros, Señor, con debilidades, con pruebas, con dificultades, Señor. Pero Él nos habla que debemos disciplinar nuestros cuerpos, Señor. Te pido, Señor, que cada día usted renueve nuestra fuerza, usted nos dé ese amor, Señor, para seguir alabándote y glorificándote, Padre. Para seguir trabajando cada día por ti, Señor. Así estemos cansados, así estemos desanimados o agotados, Señor, o con problemas, que podamos seguir confiando en ti, Padre. Que ninguno de mis hermanos, Señor, se desanime, sino que cada día sigan en tus caminos, Padre. Gracias, Señor, porque tú un día viniste y moriste por cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, Señor, si hay alguien esta noche que no te conoce como Salvador personal, hoy sea el día de salvación, Señor. También te pido, Señor, si hay algún hermano que está desanimado, está alejado, Señor, que hoy pueda acercar sus vidas a ti, Padre. Sabemos, Señor, que el día a día a veces nos cansa, a veces nos agota, Señor, pero usted, como dice en su palabra, fuerza da, alas como las águilas tú das, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que nos diste esta noche, Señor, y te pedimos que usted siga hablando en nuestras vidas, que podamos meditar lo que hemos escuchado y ponerlo en práctica. Todo esto lo pedimos en su santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.